nuestras siguientes concursantes concursan en pareja porque tienen prisa, pero no pasa nada. Nosotros les haremos aquí perder el tiempo. Son directamente desde su casa, Ruby y Haruhi Suzumiya herself. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿De dónde venís? De Oliva. ¿De dónde venís? Gandía. Yo estudié en Gandía. Yo estudié en Gandía. Qué guay, en la universidad. No, En el- la escuela Pius. Yo estuve allí en la universidad. Le tengo mucho cariño a Gandía, la cuna de la fideuá, ese plato que, en mi opinión, es mucho mejor que la paella. Pero no pasa nada. Y Oliva, pues algún día llegará al tren. Algún día. Yo tenía una compañera de allí, pobre, que cuando no le iba al coche tenía que venir en autobús, pobrecilla. No le arriendo las ganancias. Un saludo, María José, si me estás viendo. Bueno, ya sabéis la mecánica del programa, porque habéis estado aquí viéndolo. Así que vamos con nuestra primera prueba. Tenéis que adivinar un personaje, ya lo sabéis, así que decidme un sobre del 1 al 6, un número. 4. El número 4, ¿estás de acuerdo? Sí. Vale, si no habría aquí un problema muy gordo. Vale. Vale. Primer personaje. A ver si adivináis quién es. Os lo pongo así para que lo veáis las dos. No. No. Nuestro director sí que lo sabe. ¿Quién es, señor Carles Ferrero? Efectivamente, Osaka de Azumanga Daioh. Daioh y de Loatre. Siguiente personaje que tenéis que adivinar. Ni idea. No. No re. ¿No? Sí, nuestro director sí que lo sabe. Efectivamente, Spike Spiegel, protagonista de Cowboy Bebop. Y tercer personaje que hay que adivinar. Tampoco nuestro director también lo sabe. Pues que concurse él, ¿no? Cambiamos de sitio. Lupin III, efectivamente. Arsène Lupin le troisième, que dirían los franceses. Lo siento. Claro. No, realmente se llama Arsène Lupin y ya está, pero bueno. Es que tiene que notarse que yo estudié una vez francés hace tiempo. No pasa nada. Vamos con la siguiente prueba. Las preguntas tipo test. Bueno, ¿qué sobre queréis en nuestro test? El 1. El 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, así me gusta que piensen como una sola persona. Muy bien. Cuánto amor, queridas amigas, queridas familias, cuánto amor. Vale. Pregunta. ¿Conocéis Oliver y Benji? Sí. Captain Tsubasa en japonés. ¿Conocéis? ¿Os suena el entrenador del equipo de Oliver? Roberto Cediño, el entrenador que le daba un poco al bebercio el hombre. Bueno, no pasa nada. Es así como brasileño el hombre. Y aquí le llamaron Roberto Cediño, pero realmente en Japón tenía otro nombre. Y os queremos pedir cuál es ese nombre. Puede ser, se llama Roberto, eso está claro. O sea, que con que me deis el apellido sobra. Roberto Hongo, Roberto Vilar, Roberto Soldado o Roberto Marsao. ¿No? Hongo. Roberto Hongo. Aunque parezca ridículo, ¡es correcto! Primeros 10 puntos para nuestra pareja feliz. Y segunda pregunta tipo test. ¿Cuál de estas series de anime fue la más vista en Japón en 2013? Bueno, o sea, el año pasado, básicamente. Bueno, y este año también es la misma, o sea que os da igual. Tenemos 4 opciones. One Piece, Doraemon, Eitius Esan Naruto, o sea, Naruto, que se ha acabado ya, pobre, lo han jubilado, o Sazae-san. Naruto no, perquè s'ha acabat. Sí, no? One Piece. A ver, decís que Naruto no, pues tenemos One Piece, Doraemon y Sazae-san. One Piece. No, aunque parezca mentira, es Sazae-san, una serie que fuera de Japón no se ha emitido nunca, pero que se mea en todas las demás. Es realmente deprimente. Cuando vas a hacer las audiencias de anime y ves Sazae-san, y la semana que viene, Sazae-san, y la siguiente, Sazae-san. Cuando vaya a casa veré Sazae-san. Bueno, no pasa nada, 10 puntos. Y vamos a la siguiente prueba, que es esta prueba tan valenciana en que las señoras de pueblo nos preguntan: ¿ya sabes deberes?
Tenemos una vez más 6 sobres. ¿Qué número queréis escoger? Ahora tenéis que decir las dos en estéreo, porque claro, habéis elegido cada una uno. 4 més 1, 5. Sí. El 5. Espérate, que no sé si esta es la que ha escogido nuestro anterior concursante. Sí, esta es la que ha escogido nuestro anterior concursante. 4 menos 1. Pues el 3, no pasa nada, el 3. Vale. Primera afirmación. ¿Conocéis Sakura la cazadora de cartas, la serie? Serie que me encanta, de las Clamp. Pues, ¿es verdad o es mentira la siguiente afirmación? En Estados Unidos, sabéis que son muy aficionados a cortar series y hacerlas tal. Pues editaron la serie de Sakura de tal manera que hicieron que Shaoran fuera el protagonista para que los chicos vieran la serie. ¿Esto es verdad o es mentira? Yo creo que sí. Vale, sí. Efectivamente, los americanos son así de estúpidos. La serie la llamaron Card Captors y no me preguntéis cómo, bueno sí, quitando la mitad de la trama de la serie, consiguieron que Shaoran fuera el protagonista. Parece increíble, ¿verdad? Pero es cierto. 10 puntos más, ya son 20. Y ahora la segunda afirmación. Esta es la trama de la serie. Una trama que os voy a comentar. Una emisora de radio en decadencia se hace con los servicios de una locutora robot para subir su audiencia. ¿Esto es verdadero o es falso? No. Falso. Pues es verdadero. La serie es Android Maiko 2010. Bueno, no me acuerdo exactamente muy bien porque yo la vi en francés con subtítulos. Y es una serie en que efectivamente en el futuro lejano de 2010, es que la serie es del 95, entonces claro, el lejano futuro de 2010, pues una emisora de radio que pues efectivamente está en decadencia, no tiene audiencia, contrata a una locutora robot para subir la audiencia. Y es una serie bastante divertida, muy entretenida, que recomiendo, aunque yo solo he encontrado subtitulada en francés de manera ilegal, pero no pasa nada. Tenéis 20 puntos cuando nos enfrentamos a la pregunta decisiva, la cuestión para un campeón, o en este caso, para 2 campeonas. Tenemos 4 preguntas. La segunda no la podéis escoger, porque ya la ha escogido nuestro anterior concursante, así que 1, 3 o 4. 4. 4. 4, efectivamente, muy bien. Vale, esta puede ser sencilla también. Puede ser sencilla. ¿Conocéis al famoso traductor de manga y anime Marc Bernabé? No. No. Pues entonces seguramente no conoceréis a la mujer que toda la vida ha sido su inseparable compañera de traducciones en el estudio Daruma. Decid un nombre al azar, si eso, a ver si hay suerte. ¿Es español? Sí, es catalán. María. ¡Casi! Efectivamente hemos acertado que era una mujer, porque también os lo había dicho yo. Era Verónica Calafell. No pasa nada, 20 puntos. Estáis empatadas con nuestro anterior concursante. Así que esto es maravilloso. Y devolvemos a Gaín la conexión esa a los estudios centrales esos que hay por ahí.